Buenos días, hermanos, que el Señor los bendiga. En esta mañana de domingo, como cada primer día de la semana, como acostumbramos su iglesia, estamos juntos para recordar a través de estos símbolos tan simples que son el pan y el vino, la muerte del Señor, la muerte, la resurrección del Señor a nuestro favor. Y hoy estamos acá porque justamente esta esperanza de saber que el Señor está vivo es lo que nos motiva a venir, a estar juntos, a seguir compartiendo y a seguir con esta poquita y tan débil fe que tenemos, seguir adelante hasta que el Señor vuelva a buscarnos. Así que vamos a comenzar la reunión cantando un coro que dice: nos reunimos hoy aquí para adorar el nombre del Señor. Digno es Él. Pero la segunda estrofa dice: olvidemos lo demás. Este es un tiempo especial y específico en toda la semana. Olvidemos todo lo demás y pensemos solamente en adorar al Señor. Nos reunimos hoy aquí para adorar el nombre del Señor. Nos reunimos hoy aquí para adorar el nombre del Señor. Nos reunimos hoy aquí para adorar el nombre del Señor Jesús. Digno es el Cristo el Señor. Olvidemos lo demás, pensemos solo en adorarle a Él. Olvidemos lo demás, pensemos solo en adorarle a Él. Olvidemos lo demás, pensemos solo en adorarle a Él, Señor. Digno es el Cristo el Señor. Alabado sea Él. Alabado sea Él y gloria a su santo nombre. Alabado sea Él y gloria a su santo nombre. Alabado sea Él y gloria a su santo nombre, Jesús. Digno es el Cristo el Señor. Amén. Muy bien, vamos a seguir cantando el himno 457. 457 dice este himno: Cristo tan solo pudo amarme, nada podrá de Él separarme, pues con su sangre me redimió y ahora soy de Él. Amén, ahora soy de Él. Ahora dice el coro: ahora soy de Cristo y mío también es Él. ¡Qué comunión! ¡Qué comunión! Ahora soy de Cristo, mío también es Él. Que sea o sea, el hecho de que es real, es real. Es el hecho de que nosotros tenemos que entenderlo acá, que es real esto, que ahora somos de Él y Él es nuestro. Y podemos gozar de esa amistad, pero una amistad sincera, ¿no es cierto? Desde aquí y hasta la eternidad. Cristo tan solo. Cristo tan solo pudo
mío también es Él. Puedo gozar de su amistad por la eternidad. Rebosa de pleno gozo, Dios me liberta, me da reposo, pues con su sangre me redimió. Ahora soy de Él. Ahora soy de Cristo, mío también es Él. Puedo gozar de su amistad por la eternidad. Oramos. Bendito y amado Señor, en esta hora queremos darte muchas gracias nuevamente, porque aquí estamos, Señor, reunidos en esta mañana, Señor, juntos como iglesia, como tu iglesia, porque hemos sido apartados, Señor, de este mundo maligno, de pecado, y trasladado al reino de tu amado Hijo. Estamos juntos, Señor, como tus hijos, porque hoy tenemos esta bendita esperanza de saber que como hijos tuyos tenemos una herencia porque somos coherederos juntamente con Cristo. Señor, estamos hablando de una eternidad. ¿Qué más podemos pedir, Señor? No puede llegar a entender nuestra mente la magnitud de tu amor, pero sí que con nuestro corazón, Señor, sentimos un grandísimo agradecimiento, Señor, por todo esto que haces y vas a seguir haciendo, Señor, a nuestro favor. Así que desde ya te damos gracias nuevamente, una vez más, por este momento, Señor. Te rogamos que bendigas a los hermanos, juntos, Señor, en este mismo sentir, en este mismo espíritu, podamos cantarte, alabarte y adorarte en esta mañana. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien, vamos a cantar otro himno que es el muy conocido 466. En el monte Calvario estaba una cruz, emblema de afrenta y dolor. Mas yo amo a Jesús, que murió en la cruz por salvar al más vil pecador. Escuchen la letra del coro. Gloriaréme solo en la cruz, en sus triunfos mi gozo será. Y en el día de eterna salud, mi corona Jesús me dará. Amén. Vamos a cantar 466. Emblema de afrenta y dolor.
Jesús me dará. Y aunque el mundo desprecie la cruz de Jesús, para mí tiene suma atracción, pues en ella llevo el Cordero de Dios, de mi alma la condenación. Gloria a Él solo en la cruz, en sus triunfos mi gozo será. En el día de eterna salud, mi corona Jesús me dará. En la cruz de Jesús, su sangre vertió, hermosura contemplo sin par. Pues en ella triunfante a la muerte venció, y mi ser puede santificar. Gloria a Él solo en la cruz, en su triunfo mi gozo será. En el día de eterna salud, mi corona Jesús me dará. Yo quisiera seguir en pos de Jesús y su menosprecio llevar. Y algún día feliz con los santos en luz, en la gloria con Él he de estar. Gloria a Él solo en sus triunfos mi gozo será. En el día de eterna salud, mi corona Jesús me dará. Amén. Muy bien. Vamos a compartir ahora un pasaje de la Escritura en la carta a Timoteo, la primera carta que le escribe el apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 3. Primera Timoteo, capítulo 3. Vemos que este capítulo es un capítulo donde el apóstol le da unos requisitos a Timoteo. En primer lugar, unos requisitos que le da a los pastores. Después, en segundo lugar, le habla a los diáconos. Y en tercer lugar, le habla a las esposas. Ahora va a seguir con la iglesia. Así que vamos a leer el capítulo 3 de la primera carta a Timoteo y vamos a leer 3 versículos, el 14, el 15 y el 16, que dicen así: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente,
columna y baluarte de la verdad. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Hasta acá la lectura. Esto te escribo aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte. Acá vemos que el apóstol tenía esta esperanza, pero pensamos que nunca más pudo volver a ir. Por eso comienza diciendo el versículo 15, para que si tardo sepas cómo debes conducirte. Aparentemente nunca más fue a Éfeso el apóstol, así que esto le escribió. Y para que si tardo, dice, sepas cómo debes conducirte, ¿en dónde? Bueno, muy bien. En la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. En la iglesia de Dios. Acá muy claramente se manifiesta este pasaje como enseñanza a la iglesia, ¿no? Y vemos que la iglesia de Dios es una columna y un baluarte. El baluarte sabemos que entre dos murallas, ¿no es cierto?, el vértice que sostiene en la punta es un baluarte. Pero en cuanto a columna, no habla a columna de sostenimiento, no es ese tipo de columna. Cuando dice que la iglesia es columna, en esa época, en el puerto de Éfeso, que era un puerto muy grande y donde era visitado por muchísima gente turista, había unas columnas en el puerto, unas columnas muy anchas, no eran altas, no eran muy altas, tendría 3 metros como mucho, pero muy anchas, donde todos los que querían podían poner ahí su propaganda para ser vista por todas las personas y por todos los turistas que llegaban al lugar. Entonces ahí, ¿no es cierto?, cada persona que desembarcaba iba ahí, miraba la columna y ya tenía idea de dónde ir, qué hacer, qué comprar, de qué manera. Entonces, vemos que cuando acá se refiere a columna, que la iglesia de Dios es una columna, no se refiere a columna solamente de sostenimiento, se refiere a una columna que va a ser vista por el resto del mundo. Columna y baluarte de la verdad. A eso se refería el apóstol cuando hablaba de columna. Pero dice el versículo 16, porque es donde vamos a estar trabajando en estos versículos. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Esto es el consejo que Pablo le daba a Timoteo. Recordamos que en esos días, los paganos, ¿no es cierto?, seguidores de Diana, ellos gritaban, grandes Diana de los Efesios, grandes Diana de los Efesios. ¿No es cierto? Por la Escritura sabemos que es así. En contraste a esto, aparece el apóstol Pablo con aquellos cristianos, diciendo otra cosa. Grande no es Diana de los Efesios, es indiscutiblemente grande el misterio de la piedad, dice el apóstol. Indiscutiblemente grande, no se discute la grandeza de esto que yo voy a decir. No tiene discusión. El misterio de la piedad. ¿Cuál es el misterio de la piedad? Dios fue manifestado en carne. Por supuesto, nosotros sabemos que se refiere a la persona del Señor Jesucristo. Ahora, tratemos de entender la palabra manifestado en el griego, en el original, es la palabra fanerao. La palabra fanerao. Y la palabra fanerao tiene un significado que es hacerse visible. Hacerse visible. A ver, vamos a tratar de entender esto. Entonces, esto no quiere decir que Cristo vino a existir ahí cuando nació de María. No. Lo que está diciendo es que Cristo ya existía, pero a partir de ese momento en el que nació de María,
se hace visible a los ojos de las personas. Fanerao, se hace visible. Cristo siempre existió, Cristo existió desde la eternidad. ¿Por qué? Porque es Dios, literalmente, es Dios, ¿no es cierto? Pero a partir del momento que Él aparece, se hace visible a los ojos de las personas. O sea, por eso en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 8, que el Señor está hablando con estos intérpretes, ¿no es cierto?, con estos líderes religiosos, y le dice, miren que antes que Abraham fuese, yo soy. ¿Cómo? Vos sos mayor que nuestro padre Abraham, le decían ellos. No tenés 50 años, vas a ser mayor que... Antes que Abraham fuese, yo soy, le dice el Señor. Ahora, tratemos de entender. ¿Quién era el yo soy en el Antiguo Testamento? ¿No era Dios? Ahí está el yo soy. ¿Qué le está diciendo el Señor ahí? Bueno, no se olviden, muchachos, que yo existo mucho antes que Abraham. Mucho antes que Abraham. Cuando leemos en el capítulo 17 del mismo Evangelio de San Juan, recordamos que todo el capítulo es una oración del Señor. Y en esta oración, en el versículo 5, ¿no es cierto? El Señor está diciendo en la oración, y ahora glorifícame, Padre, junto a ti, con aquella gloria que tuve contigo, escuchen bien, antes de la fundación del mundo. ¿Podía ser el Señor Jesucristo que existía desde ahí? No. Él era Dios, siempre existió antes de la fundación del mundo. El Señor Jesucristo existía porque es Dios. Siempre existió. Pero se hace visible, manifestado en carne. Cuando en el capítulo 1, recordamos cuando comienza la carta, el apóstol Juan iba a decir, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. El verbo era Dios. Dice que todas las cosas por Él fueron hechas, sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. O sea que Él fue el creador de todo, está diciendo. Pero fíjense que el verbo, termina diciendo, es Dios. El verbo es Dios. Muy bien, cuando llega el versículo 14, hace una aclaración. Aquel verbo que era Dios fue hecho carne. Manifestado en carne, fanerao. Y vimos su gloria, dice el apóstol. La vimos con nuestros propios ojos. Ahí está la palabra fanerao. Y vimos su gloria como unigénito del Padre, ¿no es cierto? En el capítulo 14 también el Señor está hablando con los discípulos y justamente estaba ahí, le dice, ¿con quién crees que estás? ¿Se acuerda que Felipe le preguntó y le dijo Felipe, bueno, Señor, muéstranos al Padre, ya, con esto no pasa? ¿Cómo, Felipe? ¿Con quién te pensás que estás hablando? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Siempre existió el Señor Jesucristo porque es Dios mismo. Pero acá hay un misterio muy grande. Él se manifestó en carne. Alguien que nunca jamás lo había podido ver. Ahora se puede ver. Fue manifestado en carne. Siempre existió, ¿no es cierto? Por eso le escribe también el apóstol, en la carta que le escribe a los colosenses, justamente le dice que el Señor Jesucristo, Él es la imagen de ¿quién? Del Dios invisible, aquel Dios que era invisible, que nunca jamás nadie lo pudo ver. Bueno, acá está la misma imagen. Así que Dios fue manifestado, la palabra fanerao, se hizo visible en el momento que nació de María, fue manifestado en carne. Ahora bien, tratemos de entender, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Qué sentido tenía? ¿Con qué propósito? Dios se tuvo que hacer hombre. Bueno, por la sencilla razón de que Él vino para identificarse, ¿no es cierto?, con nosotros. ¿Quiénes son nosotros? Los que Él vino a salvar. Para eso, no había otra manera, sino hacerse visible a través de un cuerpo humano para poder redimir nuestras almas. Y Él vino y de esa manera se identificó como ser humano con nosotros, con los que Él vino a salvar. ¿No es cierto? Ahora,
Él vino a morir en nuestro lugar, Él vino a pagar mi deuda de pecado, ¿no es cierto? Y salvar mi alma de la condenación eterna. No vino a salvar mi vida, no vino a salvarme a mí de cualquier persona que me quiera hacer algo. Vino a salvar mi alma de la condenación eterna. No puedo entender yo esa palabra, no la puedo entender. Pero vino a salvar mi alma de una condenación eterna, ¿no es cierto? ¿Qué podemos decir? Cuando realmente sabemos que es verdad, porque es fiel a su palabra. Alabado sea el Señor. No podemos decir otra cosa. Alabado sea el Señor, lo entienda o no lo entienda, está escrito acá y va a ser así. Alabado sea el Señor. Esto justamente es lo que todas las sectas, ¿no es cierto?, las religiones del mundo, es lo que niegan al Dios hecho hombre, ¿no es cierto? Sean los testigos, sean los mormones, sea la religión que sea. Cuando hablamos de Dios solamente todo el mundo te pone el brazo por encima del hombro. Vení, vos de Dios sí, vamos, somos todos de Dios. Pero cuando hablamos de la persona del Señor Jesucristo, ahí se acaba toda la vida. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué? Porque es únicamente y a través de la fe puesta en el Señor Jesucristo que una persona puede tener salvación y vida eterna únicamente a través de la persona del Señor Jesucristo, no de Dios. El resto del mundo, bueno, sigue a un Dios que no lo ve. Nosotros estamos viendo a un Dios que fue manifestado en carne, nosotros lo vemos. Este es el Dios. Ellos siguen confiando en el Dios que no vemos. Cuando el apóstol Pedro, ahí en Hechos capítulo 4, dice, en ninguno otro hay salvación, hablando del Señor Jesucristo. ¿Saben por qué? Le aclara, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que una persona pueda llegar a ser salvo, solamente en el Señor Jesucristo. Por eso ahí ya está, se acaba ahí la misa que había, ¿no es cierto? Entonces, en primer lugar, es grande el misterio de la piedad. Este misterio que yo voy a contar es mucho más grande que Diana de los Efesios, porque Dios, que es el creador de todo, se manifestó en carne. Eso es lo que le dice el apóstol a Timoteo, para que Timoteo lo comparta con la iglesia, para que enseñe quién era Dios, quién era el Señor Jesucristo, que eran la misma persona. Pero sigue diciendo en la lista, justificado en el Espíritu. ¿Saben qué quiere decir justificado en el Espíritu? Quiere decir que fue hecho justo por Dios mismo, el Señor Jesucristo. ¿Saben por qué? Fue hecho justo por Él, porque nunca cometió un solo pecado. Desde el momento del fanerao, desde el momento que nació y se hizo visible, hasta el momento que murió y fue llevado arriba en gloria. Nunca cometió un solo pecado. Por eso fue declarado justo por Dios, justificado. O sea, fíjense, nunca jamás ningún ser humano se le pudo llamar justo basado en nuestra propia naturaleza. Nunca pasó eso. ¿Saben por qué? Por una sencilla razón. Al contrario. La Escritura, hablando de nosotros, nos dice muy claramente, no hay justo, ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Miren lo que dice la Biblia. No hay justo ni aún uno. Entonces, no hay nadie que pueda ser justo. La Biblia dice que no hay nadie, pero solamente hay una sola persona que pudo ser justo. Y fue hecho justo por Dios por no haber cometido ningún solo pecado. O sea, si algún creyente se piensa que es justo porque a lo mejor hizo algo bueno, o porque a lo mejor tiene un buen pensar, bueno, te quiero decir que está muy equivocado. La única justicia que tenemos es la justicia de Cristo. Ninguna otra justicia. Como seres humanos, ninguna otra justicia. ¿No es cierto? El único ser humano llamado justo, ¿no es cierto?, en toda la historia de la raza humana, es el Señor Jesucristo. Si recuerdan, en la primera carta de Juan, está escrito, si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre. Termina diciendo quién es ese abogado que tenemos para con el Padre. Jesucristo el justo.
Entonces, la única persona que existió en toda la historia de la raza humana y que va a seguir existiendo, ¿no? Jesucristo, la única, Jesucristo es justo. Todo lo demás no hay justo ni aún uno, ¿no es cierto? Entonces, estamos acá. Imagínense, ¿no? De qué manera la Escritura eh, habla del Señor Jesucristo. Uno dice, es justo, bueno, y ya está. Es un hombre justo porque no pecó. No, no. El escritor a los hebreos, si recordamos en el capítulo 7, cuando empieza a referirse y a mostrar algunas cualidades del Señor Jesucristo, dice que Él es santo, que es una persona inocente, que es una persona sin mancha, que es una persona apartada de los pecadores. Y escuchen bien esto que voy a decir, ¿no? Y hecho más sublime que los cielos. ¿De qué ser humano se puede decir que es más sublime que los cielos, sino del mismo creador de los cielos, el Señor Jesucristo? Es el único justo. Por ser el único justo, pudo venir y pudo morir ocupando mi lugar. ¿Por qué? Por eso le dice el apóstol a los Corintios en la segunda carta, que al que no conoció pecado, por mí, lo hizo pecado. Entonces, acá vemos que Dios cargó en el Señor Jesucristo, ahí en la cruz, cargó todas mis enfermedades, todas mis culpas, todas mis dolencias, todos mis pecados, lo cargó todo. ¿Para qué? Para que yo pueda llegar a ser justicia de Dios en él. ¿Se entiende este cambio que hizo el Señor Jesucristo? ¿Se entiende? Él vino a llevarse toda mi injusticia y se la llevó ahí en la cruz. Y me pasó toda su justicia, simplemente por haber creído en él. Me pasó toda su justicia. Y hoy estoy justificado delante de Dios, porque me ve a través del Señor Jesucristo. ¿Es maravilloso o no? No se puede entender, no se puede entender. Gloria a Dios, ¿qué otra cosa podemos decir? ¿No es cierto? Muy bien, vamos a orar. Bendito y amado Padre Celestial, cuántas gracias que te damos, Señor, por este inmenso amor. Cuántas gracias al poder contemplar, bendito Padre amado, todo tu poder, toda tu gloria, toda tu deidad. Nos cuesta, Señor, poder entender la grandeza de ese amor tuyo hacia nosotros, que te haya impulsado a venir a este mundo, Señor, y a humillarte de tal manera y ocupar mi lugar allá en la tierra. Bendito y amado Señor, no mires mis condiciones en esta hora, Padre amado. No mires mi bajeza. Ayúdame, Señor, a que por la fe, con esa poquita fe que tengo, pueda abrazarte y decirte, Señor, gracias. Gracias por todo lo que hiciste por mí. Gracias en el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien. Si el Señor lo permite, vamos en la próxima reunión de Santa Cena, a continuar con el versículo 16, porque hemos visto que Dios fue manifestado en carne, que fue justificado en el Espíritu. Nos faltaría ver que fue visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, y por último, recibido otra vez arriba en Cristo. Así que bueno, que el Señor bendiga esta porción de su palabra. Vamos a dar gracias por el pan. Bendito y amado Padre Celestial, nuevamente te queremos dar gracias. Te damos gracias por este pan, Señor, que es el símbolo de tu cuerpo. Como recién decíamos, Señor, ese cuerpo que fue tan lastimado, que fue lacerado, Señor, y tan maltratado, de tal manera, porque en ese cuerpo tuyo, Señor, fueron llevadas todas mis injusticias, todas mis maldades, todos mis pecados. Y vos me pasaste tu justicia. Gracias, Señor, porque hoy estoy en otra posición. Dejo todo en tus manos, Señor, y te doy gracias por este pan. En el nombre del Señor Jesús. Amén.
Ahora vamos a compartir la copa, recordando también aquella noche en el aposento alto el Señor junto a sus discípulos compartió este fruto de la vid y mencionando un nuevo pacto para la remisión de nuestras almas. Así que hoy también a través de este símbolo lo vamos a estar recordando al tomarlo y lo vamos a recordar hasta que Él vuelva a buscar. ¿eh? Bendito y amado Padre Celestial, nuevamente te queremos dar gracias ahora por esta copa que es el símbolo, Señor, de aquel derramamiento de sangre inocente al pie de la cruz, Señor, y hasta la última gota. Así que hoy, redimidos por esa preciosa sangre, es que venimos a darte las gracias. Y lo hacemos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, ahora como acostumbramos vamos a pasar a juntar la ofrenda y para eso vamos a cantar un himno que es el 106, un himno muy lindo que empieza haciendo preguntas y la pregunta es, ¿quieres ser libre del vicio y del mal? Bueno, virtud hay en él. ¿Quieres por él la victoria ganar? Por siempre virtud hay en él. Fíjense el coro, ¿no? Hay poder, sí, sin igual. No hay otro poder que sea igual a él. Hay poder sin igual poder en Jesús que murió. Hay poder sin igual poder en qué, como recién decía, en la sangre que vertió. Entonces, el himno 106 mientras pasamos la ofrenda. Quieres ser libre del vicio y del mal, virtud hay en él, virtud en él. Quieres por él la victoria ganar, por siempre virtud hay en él. Hay poder, sí, sin igual poder, en Jesús que murió. Hay poder, sí, sin igual poder, por la sangre que vertió. Quiere ser puro, aceptable al Señor, virtud hay en él, virtud en él, te limpiará con la sangre que dio, por siempre virtud hay en él. Hay poder, sí, sin igual poder, en Jesús que murió. Hay poder, sí, sin igual poder, por la sangre que vertió. Quieres ser libre de tu vanidad, virtud hay en él, virtud en él. Pide a Jesús que te dé su humildad, por siempre virtud hay en él. Hay poder, sí, sin igual poder, en Jesús que murió. Poder, sí, sin igual poder, por la sangre que vertió. Quieres a Cristo servir y agradar, virtud hay en él, virtud en él. Quieres corona de vida ganar, por siempre virtud hay en él. Hay poder, sí, sin igual poder, en Jesús que murió. Hay poder, sí, sin igual poder, por la sangre que vertió. Muy bien, damos gracias por la ofrenda para terminar la reunión. Bendito y amado Padre Celestial, también queremos ahora darte gracias. Gracias por esta ofrenda, gracias por este poco
dinero que hemos podido traerte, Señor, que lo hemos recibido, Señor, tanto es lo que nos das. Pero, Señor, aquí estamos. Sabemos que vos, conforme a tu grande misericordia, lo podés extender y multiplicar para la extensión de tu obra y de tu reino aquí en este mundo. Así que te damos gracias y encomendamos todo una vez más en tus manos. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, hermanos, que el Señor les bendiga.